Nos han puesto en el sitio más lejano y escondido. Bueno, en primer lugar, esto es una mesa de reflexión y debate, es decir, nosotros no vamos a explicar mucha cosa, a no ser que nos hagan temas, dinamizaremos un poquito, pero eso no tenemos que explicar nada, es un poco una reflexión entre todos. La idea sería, si os fijáis el tema, la relación entre, por una parte, entre currículo y sociedad, sería un primer tema más amplio. Y en segundo lugar, ya que el año que viene tenemos ya nuevo currículo en primaria y de aquí a 2 años en secundaria, analizar también cómo este currículo de la 11 va a modificar nuestra práctica diaria, nuestras programaciones, si todo ha de cambiar para que todo siga igual o qué pasa, ¿no? Bueno, antes nos presentamos, perdón, Virgilio, Marco, yo soy Mariano Lázaro, somos ambos de Tiempos Modernos. Uno es un profesor que ha trabajado mucho los materiales curriculares, muy experimentado, el otro es un joven que se está comiendo el mundo y que lo va a transformar, el joven evidentemente es Virgilio. Bien, bueno, la idea era entonces, si queréis, decimos un poco temas que se nos ocurran, si se os ocurren para ir comentándolo entre todos, tal vez no estamos muy bien situados, si no nos ponemos un poco más en círculo. Si no sale, pues eso, o si hay gente que tampoco tenga muy claro cómo funciona el currículo nuevo de la 11 o cuáles son las ideas, también, si queréis, también podríamos empezar por eso. Los estándares de aprendizaje evaluables que han aparecido, una serie de conceptos nuevos y qué repercusión van a tener también podría ser otra de las cosas que podríamos comentar. No sé qué os parece. Pues yo empezaría por él porque yo tengo mucha idea. Por eso, yo la verdad es porque me lo he empollado estos días. Entonces, si os parece, empezamos un poco con eso, aunque ya digo que también el tema es genérico. Quiero decir que esa parte la lleva mejor Virgilio, yo soy la parte más técnica. Bien, si queréis, pues 2 o 3 cosas sobre el currículo, o lo que a mí me ha parecido, y quiero decir, esto es opinable, no es un resumen, sencillamente son unas reflexiones. En primer lugar, el tema, son 5 minutos, el tema de las competencias básicas. Si leéis el currículo nuevo, ya han desaparecido el concepto de básicas, es decir, que en la introducción habla mucho de competencias, y que se supone que todo va a ejercerse a partir de competencias, pero el concepto básico que aparecía en el primer proyecto, en el borrador, ha desaparecido. Todos serán, si os fijáis y lo leéis, competencias correspondientes a una materia en concreto. Eso es un primer aspecto que podremos comentar, y de las 8 competencias, básicamente hay 2 que están centradas, que son la lingüística y la competencia matemática y competencia básica en ciencia y tecnología. Luego veremos por qué son competencias que se han destacado. O sea, de las 8 han destacado estas 2. Y ya digo que el concepto básico transversal ha desaparecido. Este es un primer aspecto que podríamos comentar. Pues eso. Segundo, con la LOCSE y desapareció la asignatura, aparecieron el concepto, no sabíamos muy bien en las programaciones cómo ponerlo, materia, ¿no? Ha vuelto el concepto de asignatura. ¿Cómo se entiende? Pues eso ya lo veremos con el tiempo. Yo creo que están entendidas en un sentido clásico. En primaria, por ejemplo, conocimiento del medio ha desaparecido y ha vuelto pues, ciencias de la naturaleza y ciencias sociales. ¿Es lo mismo? Pues no lo sé. De todos modos, yo tenía apuntado de geografía, yo soy de geografía e historia, la Asociación de Geógrafos Españoles, hablando de los contenidos de esta asignatura, habla de obsolencia, escasa presencia de actividades prácticas, enciclopedismo, contenidos sin utilidad social, repetitivos, sin referencias locales, acríticos, no lo sé, eso es un punto de vista de esta asociación. Bien, consecuencias. Disminuye la transversalidad, es decir, teníamos un conocimiento del medio, ahora si son asignaturas separadas, ¿podremos hacer lo mismo? ¿Podremos hacer cosas más interdisciplinares? Pues habrá que verlo. Con la diferencia, eso no tengo muy claro cómo funciona, hay asignaturas troncales, específicas y creadas por el centro, algo por el estilo. Sí. Más o menos. Entonces, ahora estamos en el momento de la lucha entre qué asignaturas se dan preferencia a otras. Eso significa horas para nosotros, no nos engañemos. En primaria parece ser que los que han perdido son educación física y artística, ¿no? Y música. Los que pierden siempre. No, sí. música no.
Música, ¿no? O plástica, ¿no? Música va a seguir teniendo Y en secundaria, una de las noticias últimas es latín. Iba a haber 2 bachilleratos de letras, uno más humanístico y uno más económico y social. Latín es obligatorio para los dos. O sea, en vez de 2 bachilleratos de letras, de 3 que iba, o sea, se ha quedado en 1, y latín es obligatorio. Entonces, pues eso, parece que no, pero nos vamos a pegar de bofetadas. Porque es que ahora en el borrador casi todas las asignaturas las han convertido, me parece, en troncales voluntarias. No, en troncales no, en voluntarias. Y será el centro el que decida. Uno de los objetivos, ya sabéis, de la LOMCE es el mayor control a la hora de diseñar los currículos por parte del Ministerio. Otro aspecto que es un concepto que ha aparecido nuevo, que es uno de los que podemos comentar, son los estándares de aprendizaje. Ahora, cuando veáis eso, lo primero, la verdad es que lo primero que hago si veo el currículo es ir a mi asignatura, ¿no? Y entonces ahora, ¿qué hay? Hay contenidos, hay criterios de evaluación y hay esto que se llama estándares de aprendizaje. Os pongo un ejemplo para que veáis que están, bueno, ahí nos define. Son lo que define los resultados de aprendizaje, es decir, es lo último que tiene que saber el alumno. Lo que el alumno debe saber, contenidos, pero ahora el concepto de contenido también se refiere a lo que antes en la LOMS eran procedimientos y ahora eran un poco competencias. Debe comprender, debe saber hacer. ¿Y por qué son importantes? Luego resaltaremos esto, porque son observables, medibles y evaluables. Os pongo un ejemplo, si puedo... Si lo puedo. ¿Esto cómo lo puedo minimizar? Es que no conozco este programa. ¿Cómo cojones minimizas? Sin que me vaya. Virgilio, No lo sé. Estaba bien. Ah, F11. F11. Bueno, vale, luego si lo encuentro, juguetearé. Luego si lo encuentro, lo enseño. Pero son... Ese es el PDF que tienes ahí. ¿Dónde está el PDF? Ahí lo tienes, mira, Un poco más arriba. baja. El último debajo. Ahí tienes el símbolo del PDF. Ah, vale. Bueno, esto es filosofía de bachillerato, que es lo primero que he cogido. Estos son los criterios de evaluación y estos son ese concepto, los estándares de evaluación. Y son súper concretos, es muy curioso. Por ejemplo, distingue las respuestas de la corriente presocrática en relación al origen del cosmos, los conceptos fundamentales de la mayéutica de Sócrates y el convencionalismo democrático de los sofistas, identificando los problemas de la filosofía antigua y relacionándolos con las soluciones aportadas por Platón. Es decir, ya nos dice qué es lo último que tiene que saber el alumno. Esto es como los indicadores de las competencias básicas ahora. Sí, pero mucho más concreto, ¿eh? Esto es casi la pregunta del examen. Sí. Es casi la pregunta Esto es... digo en otro programa, Sí. es la pregunta que tienes que poner. Sí. Si cada parte es en 3, Pero si te dice, tienes que hacer una presentación, no, pero tienes que hacer una presentación sobre la climatología de tu zona o no sé qué. Te lo dice súper concreto. Y eso es uno de los aspectos interesantes. sí, pero es curioso, por ejemplo el 1.4 no, respeta el esfuerzo de la filosofía de Platón. Pero Te pones delante de la filosofía de Platón y adoptas una actitud recogida. ¿qué temporalización tiene esto? No habla No, no nada. Estas preguntas que dices tú de examen son en A segundo ver. de bachillerato. No, en todo. No, eso sí, Sí. A ver, eso está asociado. cuidado. Sí, yo no digo que sean preguntas de examen, pero precisamente mi idea es que tenemos que huir de estos criterios de evaluación. O sea, enfocarlo todo hacia el criterio de evaluación, eso va a ser el error que van a cometer mucha gente, creo Yo yo. entiendo que en lo que hemos trabajado llegábamos a los criterios de evaluación y nos decían, para promocionar tenéis que hacer unos objetivos mínimos. Y entonces de los criterios de evaluación nosotros sacábamos los objetivos mínimos. Ahora parece ser que los asimilamos a estos estándares de evaluación. Exactamente. Que nos los dan. Pero lo que yo he leído es que los estándares de evaluación en primaria me dan en sexto, pero y en primero y en segundo Es y que en tercero y en cuarto. creo que no está dividido por niveles, ¿no? ¿Eso lo sabéis alguno? ¿O no? No ha salido por niveles. No hay ciclos, han desaparecido los ciclos, ¿no? Sabía la promoción de No, van a salir por niveles. O sea, lo que ha salido esto debe saber el alumno en sexto.
Pero y en primero, ¿qué es secuencia de eso? No, a ver, es que estamos muy mal, pues vosotros sobre todo. ¿No? Sí, si os ponéis, espera, lo solucionamos. Vamos aquí. Sí. Ponéis como estaba ahí, medio. Cuéntate. No, pero yo no. Ah, muy bien. Mariano puede evolucionar. A ver, yo es que creo que este es uno de los temas, para mí, más importantes, no sé si os parece, porque las editoriales van a tirar de esto, ¿no? ¿O no? Sí. A ver, Sí, bueno, ya. el 20 de junio, teóricamente, va a salir una orden donde te va a explicar perfectamente todos los criterios de evaluación con los estándares vinculados a las competencias. Lo que ha dicho Mariano discrepo un poco como Sí, no, a ver, yo es mi análisis. O sea, yo es lo que he deducido, ¿eh? Discrepo, es decir, las competencias, ahora, antes se llamaban competencias básicas y ahora se van a llamar competencias clave, porque verdaderamente es casi como se llama en Europa. Lo extraño fue que nosotros le llamáramos competencias básicas, pero en Europa el concepto era competencia clave. Y aquí no se sabe muy bien por qué pasó de competencia clave a competencia básica y encima había 8. En cambio, ahora habrá 7 competencias clave. Desaparece, bueno, no desaparece, no. Una en la que desaparece se junta en 2, que va a ser la de científico matemático, se junta con otras más y ahora exactamente no sé cómo se va a Sí, hacer. es verdad que tenía el nombre ese. Ciencia, tecnología, matemática y competencia básica en ciencia y tecnología. Y entonces el día 20 va a salir una orden, si todo va bien, donde se establecerán los criterios de evaluación, los estándares de evaluación, los estándares y que son los indicadores que alguien decía por ahí, y irá unido a las competencias. Entonces ahí te darán en lo que se llama el mapa curricular o el documento puente, que es lo que te va a favorecer a ti todo el trabajo, porque hasta ahora trabajamos con competencias y eso no existía. Cada centro se tenía que hacer su documento puente o su mapa curricular. Es decir, tenía que hacer un trabajo de arquitectura de currículum, que como profesores eso no nos corresponde en la vida, pero la administración te mandaba a hacer. Entonces, yo también discrepo con cómo estáis enfocando los estándares. Los estándares es la única manera, querámoslo o no, de medir y pesar lo que se está haciendo. Es la única manera objetiva. Es decir, ahí con eso desaparece el ojímetro. Pues yo creo que de aquí lo está haciendo bien. Yo creo que de aquí lo está... No, eso será algo que es la única manera de hacer una rúbrica bien hecha y saber si está o no está. Pero ya estamos, la rúbrica ya es subjetiva, porque ya la haces tú. No, porque tendrás unos estándares que te van a marcar cómo hacer la rúbrica. Y luego, sobre los mínimos que tú decías... No. ¿Sabe esto? Sí, a medias o tal. Ese sí a medias es la rúbrica, la estás haciendo tú. Pero se supone que tú... Otros dirán el 80%, el 40%, el 30%. ¿Me entiendes lo que quiero decir? Que de acuerdo a la pregunta, lo que se puede contestar, ya para mí puede ser un 7, para ti puede ser un 6, para otro puede ser un 5. Pero bien podremos opinar, ¿no? Algo que nos faltaba. Si opinas es subjetivo. No. Sí, pero... Yo no voy a que no opinemos o no opinemos. Voy a que al final vuelve a ser subjetiva por mucho que los estándares sean muy concretos. Al final, el que corrige el examen dice, pues lo corrijo así, 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 y otra persona lo puede corregir y decir, pues no es para un 6 como has puesto tú, es para un 8. Yo creo que en algunos estándares no vas a tener esa opción. Es decir, la rúbrica no nos la dan, si la creamos nosotros estamos creando la evaluación también. Sí, no estoy totalmente de acuerdo. Es decir, habrá estándares que están tan cerrados que no puedes hacer eso. O es un sí o es un no. O es un plan. Pero el problema es tal vez que estén demasiado cerrados. También puede ser, pero va a haber un margen de maniobra para que el centro y el profesor eso lo adapten añadiendo o modificando cosas. Eso es lo que se ha dicho por ahí. No sé si luego la realidad será otra, porque de lo que se dice a lo que esté escrito, ahí es donde estará la amiga de todo. No sé, lo que vaya a ser luego al final, yo puedo hablar de la tendencia que me parece ver. Sí. Eso, estoy hablando subjetivamente, estoy hablando objetivamente. Yo creo que la tendencia que me parece ver es más bien a dos cosas. A una, por una parte, digamos, a pretender una autonomía, diversificación de los centros, es decir, abrir para que cada comunidad autónoma establezca un margen de currículo determinado, diga que esto es troncal o esto es no sé qué, tal. Por una parte eso,
incluso según cómo se desarrolle la legislación posterior, habrá centros que podrán impartir determinadas materias que otros centros no impartan. Con lo que es la LOMCE como tal, podría llegarse a una situación, a no ser que luego los decretos que la desarrollen cierren esa posibilidad y digamos, pues mira, no, la competencia de cerrar esto me la reservo yo en Aragón. Digo que no, que todos los centros imparten esto, y a lo mejor en Cantabria dicen que la comunidad autónoma cierra hasta aquí y luego los centros podrán impartir esta o esta otra. Es decir, hay una tendencia hacia ahí, que va, para mí, relacionada con otra historia que es la de la libertad de elección. Es decir, la idea esa de que cada ciudadano elige la formación que sus padres, o cada ciudadano elige para sus hijos la formación que le da la gana, o la formación que le parece más adecuada, y va también por la, relacionado directamente con eso, con la mercantilización. Es decir, tú eliges una corbata de seda rosa y yo elijo una corbata de poliéster marrón. ¿Por qué? Pues porque me gusta o porque no me puedo pagar la corbata de... Claro, es decir, yo elijo la privada de las madres concepcionistas del Sagrado Corazón y yo elijo la escuela pública José Antonio Labordeta, que está aquí a la de mi casa. Es decir, a mí me parece que ya hay una trampa muy grande, porque normalmente la libertad de opción en condiciones desiguales no existe. Si todos partimos de las mismas condiciones, podemos hablar de qué libertad de opción. Si yo parto de que tengo un brazo roto, no puedo elegir, yo qué sé, conducir una máquina que necesita pues, los dos brazos para poderla manipular. La puedes elegir tú, pero yo no. Si yo tengo un determinado poder adquisitivo, si tengo un determinado nivel de conocimientos, si tengo una determinada formación cultural, si tengo un determinado extracto familiar, etcétera, pues opto a lo que mi libertad me da. Es decir, el planteamiento de la LOMCE no es hacer una educación que potencie la igualdad de oportunidades, sino hacer una educación que potencie la libertad de elección. Lo cual es absolutamente... competitiva entre centros. Claro, entonces, y relacionado con esto, con la mercantilización. Y en ese sentido, la segunda parte es la de decir, para que la competencia sea todavía más clara, vamos a cerrar bien, vamos a poder clasificar bien. Entonces te pongo los estándares para que tú no me vengas con milongas y nada. También pretendiendo cubrirse la historia esta de la objetividad. Es decir, yo creo que la objetividad en el ejercicio de nuestra profesión no va a existir nunca. Y las pretensiones de decir que, bueno, pues eso, los estándares, eso sirve para que luego sea mucho más fácil clasificar a un centro y decir, pues mira, los alumnos de este han cubierto estos resultados a la hora de aplicarles estas pruebas para medir estos estándares. Y cuanto más cierras eso, pues más preciso es el metro. Claro. Pero ¿qué hacemos con eso? Luego, ¿no? Es decir, a mí me parece... No, quiero decir que es que el problema para mí es eso, es darle un vuelco a todo, pretender cerrar seguridades sin cerrarlas y colocarnos en una situación que a mí me parece de mayor, más bueno, para mí, desde mi punto de vista, más desagradable, ¿no? Más... Yo quería, sin estar en desacuerdo contigo, que estoy en muchas cosas que has hecho, estoy de acuerdo con lo que has dicho. Yo lo del estándar también lo veo de otra manera. Por ejemplo, ahora mismo yo tengo compañeros que dan lengua castellana, ¿no? Entonces, pueden perfectamente estar dando lengua castellana y dan, de los 8 o 9 meses de clase, dan 6 de sintaxis. Si tú te coges los criterios de evaluación, verás que la sintaxis de 12 se habla en 1, si me apuras en 2. Eso no da para 6 meses. ¿De acuerdo? No da para 6. Entonces, la libertad está bien, pero a veces también es un chicle. Perdona, ¿y tú de qué eres? Yo de sociales. Ah, vale. Tú eres de sociales y estás criticando a los de lengua castellana. No, doy lengua... No, estoy escuchando. No, yo doy lengua castellana. Yo doy lengua castellana porque doy diversificación. Eres de sociales, das lengua castellana, sí, porque doy pero no te gusta lo que hacen otros compañeros de lengua pues castellana. a mí no me parece muy bien que unos alumnos estén sometidos a una presión de durante 6 meses de aprender sintaxis pura y dura. Así van a ser filólogos los que están dando los 6 meses. Bueno, pues es que no sé si el objetivo de la escuela es que sean filólogos. Yo tampoco sé si los objetivos, que no son objetivos, esos estándares no son objetivos, porque tanto que los establece un sujeto es subjetivo.
sí, Eso es la base. que yo no estoy a Aquí favor de puedes la... hacerlo tan estrecho como quieras, pero será subjetivo. Será la subjetividad de ver y sus asesores, pero será subjetivo. Que sí, que tú que Pues todo no, lo de que la tú objetividad quieras. déjalo de lado, para empezar. No, he dicho que serán más objetivos, no que serán No, que no sean ni más ni menos objetivos. objetivos, serán subjetivos. Más o menos estrechos, pero Lo que serán quiera. subjetivos. Si entramos en un debate filosófico podemos llegar a muchas cosas. Sin teoría Pues deja de decir objetivo algo Oye, que no creo yo diré lo que tenga que decir, ¿no? No me vas a obligar tú a decir lo que tengo que decir. Bueno, pues, pero yo pues creo habla que con precisión. me debes un respeto. Tú utiliza tus argumentos, pero no me digas a mí lo que tengo que hacer. Pero ¿cómo puedes decir objetivo a una cosa que genera un sujeto? Que yo he dicho que pueden ser más objetivos. Bueno, Yo no veo que sean más objetivos ni menos. Déjalo que termine de hacer su exposición tranquilamente. No, si ya había acabado, lo que no me parece lógico es que tú me obligas a decir lo que tengo que decir. Es que Pues no yo no me te parece obligo a nada, normal. yo digo, no lo llames objetivo No, a no lo me que no digas, es. entonces no digas eso. ¿Hay alguien que quiere intervenir por Yo salir? quiero, Es realista. yo he dicho antes que la Objetividad, rúbrica de los estándares es subjetiva, porque nadie nos va a controlar. Pero no me quiero contradecir con lo que voy a decir ahora. Pero esos estándares significan para el Ministerio, como se había puesto ahí, como control fijo, todos los alumnos tienen que saber algo de esto, o de todo esto. Y ahora, pues sí, lo voy a decir, voy a darle un favorcillo pues a la concertada y a la privada. Y es decir, por ejemplo, en mi colegio el otro día, en primaria, se dijo, vamos a empezar quinto, segunda lengua extranjera. Pues es que, ¿qué institutos tenemos alrededor? Francés. ¿Cómo vamos a poner alemán si luego no van a poder continuar? Pero me voy, por ejemplo, y lo siento, no quiero criticar a nadie, al Liceo Europa. Y el Liceo Europa dice, bueno, pues mira, voy a poner alemán o voy a poner chino. Y lo que tengo que hacer es contratar profesores para que el bachillerato me den chino. Y entonces ese es un proyecto de que puedo aquí aglutinar a unos determinados alumnos para que vengan. Pero puede ser en la lengua. Y puede ser el proyecto de favorecer, tengo 3 profesores que son muy buenos en arte, pues voy a meter aquí para que me salgan los alumnos que vayan muy bien a la Escuela de Bellas Artes y adelante. Es promoción de cada colegio y a la vez competición entre todos nosotros. Y los estándares de evaluación es decir, pero lo mínimo esto, de esto no se tiene que salir nadie. Ahora, luego, desarrolla tu proyecto como quieras. Veo así la 11, más o menos en línea general. Es decir, controlo lo fijo, pero le doy facilidad a determinados colegios, porque también los públicos pueden hacerlo, pero no tienen tantas alas porque no tienen la facilidad de contratar profesorados. Eso quería decir. Yo en ciencias naturales, que es la parte que a lo mejor puedo hablar porque la conozco un poco más, el currículum se tiende a la concreción cada vez más, desaparece por ejemplo ciencias naturales en primero y segundo de la ESO y pasa a ser biología y geología en primero y física y química en segundo, lo cual es un problema tremendo porque no se puede explicar la fotosíntesis o la composición de la atmósfera sin antes haber hablado de moléculas o de átomos, que por currículum tocaría verlo en segundo de la ESO. Entonces, yo creo que independientemente de luego los problemas que tenga la institución, el centro en sí, para implementar el currículum, que eso evidentemente da para mucho y ahí creo que la concertada nos tiene ventaja, por la estabilidad del profesorado y por la dirección que puede tener también más estable, ¿no? Entonces ahí, eso es un problema que la pública, y yo he trabajado en los 2 sitios, tiene y tenemos, y yo no sé cómo se puede solucionar, pero para mí es uno de los, si no el principal problema, pues... Quiero decir que la ONCE puede favorecer la competencia real. Entonces, bueno, pero no sé, lo que se refiere al currículum, ¿no? Yo creo que el 11 pues pone todavía más trabas a un desarrollo curricular por competencias, por proyectos, un trabajo más significativo, etc. Entonces, por ejemplo, ciencias naturales. Si la materia en vez de ser biología, geología, física y química, como es ahora en primero y segundo de la ESO, que te permite hacer pues prácticas de laboratorio en las cuales metes, pues no sé, ciclo del agua, transpiración y varias cosas, y una práctica de laboratorio en sí que es de química, ¿no? Con sus probetas y sus cosas. Bien, pues eso ya va a quedar un poco comprometido. Para empezar, el cambio ya es un error. Bajo mi punto de vista, yo creo que en principio casi todas las cosas pueden funcionar bien si les damos tiempo, ¿no? Porque a la larga
los profesores, que somos quienes utilizamos la herramienta, vas viendo los fallos y con tiempo generalmente los vas solucionando y ya está. El problema aquí es, bueno, esto también es otro tema, ¿no? Que cuando ya has aprendido a manejar la herramienta, los fallos que tienen, y ya te haces tu programación evitando estas complicaciones, pues ahora viene otra vez la historia y nos la cambian. Entonces, bueno, vale. Pero salvando esta dificultad que es muy frustrante desde el punto de vista docente, muy frustrante, pues la tendencia es esa, ¿no? Nos separan las materias y luego, por ejemplo, en naturales va a desaparecer CMC, en primero de bachillerato. Ciencias para el mundo, que es una materia justamente que te permite un desarrollo curricular muchísimo más flexible, y entonces puedes hacer muchos más trabajos, proyectos, puedes hacer una evaluación mucho más cualitativa, etcétera, etcétera. Entonces esto desaparece, ¿no? Por lo tanto, la tendencia del currículum, los cambios que también intuyo sin haber profundizado mucho, me parece que van en un sentido contrario justamente al desarrollo de las... Entonces a mí... ¿Sería un poco? Sí, perdona. No, te he cortado, no, era para enlazar. Yo recuerdo, bueno, ya soy mayor, una serie que se llamaba Aquellos maravillosos años, y me acuerdo, pues iba a clase de educación física y decían, hoy baloncesto, ¿no? Decía, qué bien, baloncesto. Y decía una frase algo así como, ¿qué capacidad tiene la escuela de matar lo divertido, ¿no? Entonces, en vez de jugar a baloncesto, pues, claro, igual primero hacían una clase teórica sobre baloncesto, luego tendrían que entrar a un trabajo. ¿Hasta qué punto la escuela mata la creatividad, ¿no? Es un poco lo que comentas tú, ¿no? Entonces, pues eso, que en geografía pasa lo mismo, ¿no? En vez de hacer una cosa crítica y tal... Y luego hay un problema, y es que el currículum y tal vez el problema está eso, lo de los estándares, que si nos limitamos a eso, es precisamente que están bien que estén, habrá gente que le parecerán más o menos, tenemos una referencia, pero si nos ceñimos solo a esa referencia, yo creo que mataremos muchas cosas. No, además, quiero decir que están los estándares y luego están las reválidas. Es que era otra de las cosas que estaba relacionada. ¿Qué vamos a hacer? ¿Preparar reválidas? Porque ahora lo hacemos en bachillerato, en segundo y parte en primero, pero si vamos a empezar así desde la primaria, aprender cosas, ¿cuándo vamos a aprender cosas? Ahí está el problema. La herramienta Claro, porque yo creo que los estándares están muy definidos pensando en eso. Y luego lo siguiente, pruebas de acceso a la universidad. Cada facultad o cada universidad decidirá las suyas. Esto va a ser un galimatías con lo que decía Virgilio de cada comunidad definirá qué asignaturas, o incluso por centros, porque ni siquiera concretan el número de ese número, o sea, el currículum estatal no define ni el número de específicas, puede ser entre unos, yo no me acuerdo, entre 2 y 4, ¿sabes? Que hay una diferencia notable. Entonces, ¿eso a dónde va? Y luego, pues lo que decías, a pelearnos de mi departamento necesita horas, o aquí harán, no sé, macramé, pero allí estarán haciendo mecánica. Habrá diferencias de centros y eso es una clasificación. Sí. Yo es que creo, en lo que estás diciendo tú, es que se está revolucionando toda la primaria y toda la secundaria, pero a la universidad no se le mete más. No se llega, es decir, Se supone que... Esa es la segunda fase. quiero decir, facultad de biología Todo de Bolonia. facultad de se le ha biología. metido mano, Facultad de Biología de Salamanca, Facultad de Biología de Zaragoza. ¿Se van a poner de acuerdo para más o menos poner un mismo examen de entrada, o aquí cada uno es libre y el nivel que quiera? Entonces, tiene que haber algo de centralidad también. Y el problema es que no se sabe. Tiene que haber si será estándares 10 años. para la universidad también. Quiero decir que hoy en día ya hay diferencias en los programas de segundo bachillerato de unas comunidades a otras, con lo cual tú miras pruebas de selectividad por las materias y hay cosas que en algunos sitios jamás aparecen en selectividad y otras cosas que en otros sitios aparecen siempre. Y hay diferencias y en este momento no hay mucho margen. Pues con este variopinto y estas combinaciones de asignaturas en número, en denominación, entonces a mí me parece muy peligroso. Y luego, ¿qué van a tener que hacer? A ver, estoy diciendo las pruebas de acceso a la universidad, pero ya existen problemas, por ejemplo, con las pruebas de acceso a grado medio. Porque hay una variedad de fechas. O sea, es que hay veces que los alumnos, aunque quieran, no pueden presentarse porque no han cumplido los requisitos académicos en su comunidad para presentarse. Entonces a mí me parece muy curioso, al margen de cuestiones políticas, que siempre se ha hablado, esto es un desastre, 17 sistemas educativos, y ahora va a haber, ¿cuántos centros hay en España? ¿Va a haber un sistema educativo por centro? O sea, que a mí me parece que está lleno de contradicciones por todos los lados. Microeducaciones. Sí, habrá un ranking. Claro, que es lo que, quiero decir, es el modelo inglés el que estamos trayendo aquí. Que ha sido es un desastre. O sea, hay sitios que son auténticamente desastres, Claro, centros que son desastrosos. Vas a ir a Alemania y dices, ¿de qué facultad vienes? De Zaragoza.
Ya no me enseñes el currículum. Es que un esto ejemplo, preludia a otra cosa. Es un ejemplo. Esto preludia a la privatización ¿De dónde viene? de ¿De cursos de acceso a cada facultad. Porque tú, en el público, harás un bachillerato hasta aquí, pero luego cada uno de tus niños quiere ir a una especialidad y a una facultad. Posiblemente cueste un año, con lo cual conseguimos que tarden más en entrar en el paro, pero al mismo tiempo luego tendrá que pagar un curso privado, porque posiblemente por fechas tampoco cuadre, que te permita acceder a tal sitio. Con lo cual en el fondo lo que estás haciendo es privatizar una especie de tercer curso de bachillerato que no existe, o no. Y habrá gente que gane pelas, empezando por los de las universidades. La Universidad de Zaragoza se pondrá de acuerdo con la de Navarra si yo puedo montar una academia que me permite tener a los chavales durante un año pagando. O sea, a veces... Pregunto, Sí, bueno, no, eso no se plantea, pero Barcelona Es decir, Universidad no dice que... estás diciendo que Se montará yo- un en curso un- cero. puede haber un negocio privado Mira, cuando- para un... Si tú te das cartas y dices sota caballo, ¿qué es lo siguiente? Rey. Pongo un ejemplo, pues aquí de Aragón, de ya. ¿Cómo sueltas a tus niños? ¿Puedo? Si ya me mira, con lo del programa de bilingüismo, los centros que quieren tener profesores con la titulación correspondiente de inglés, no los hay, en la pública no hay suficiente profesorado, entonces invento, el B1, el C1, el B2, el C2, lo da quien lo da el British Council y no lo da otra gente, ¿no? Bueno, pues la Comunidad Autónoma de Aragón tiene un proyecto, y no sé si ya lo han sacado, pero se ha denunciado que va a posibilitar que determinada gente certifique su capacidad para dar inglés, no obteniendo el B1, C1, sino obteniendo determinado curso que mira por dónde ya está poniendo en marcha la Universidad de San Jorge. Es decir, si yo me quiero acreditar para poder ser profesor de tecnología en inglés, también puedo o bien meterme la pechada e intentar sacarme El B2. el B2, sacarme el B2 en inglés, o bien pagarme el curso en la Universidad de San Jorge, me darán una certificación que el gobierno de Aragón me reconocerá si soy profesor de la pública para poder hacer en un centro. Cositas así están pasando ya. Pero, Y, vale. El bilingüismo es toda una charla. claro, pero es que digo, Eso todo esto es un engranaje de cositas similares, porque el bilingüismo es también otra cosa hecha con la idea de competir, pareciendo que competimos en igualdad de oportunidades y que ofrecemos distintos productos cuando eso no es verdad. Eso se hizo para favorecer a los colegios Claro. concertados y privados. Eso era así, el objetivo es muy claro. Está y claro. reconocido hasta por miembros dentro del Pero los del colegios, departamento. pero no los profesores, porque yo conozco casos de una maestra, por ejemplo, que si no se saca este año el B2, la pondrán a dar apoyo infantil. O sea, y la van a echar, vamos. O sea que... Sí, no, desde luego. Quiero decir que con el bilingüismo, supongo que se notó mucho en las ciudades y en los sitios grandes, pues favoreció a determinados centros públicos que al ser bilingües atraían a alumnos e incluso se deshicieron guetos que existían en determinados colegios. Claro, la concertada estaba fuera de ese sistema, con el nuevo decreto entran. Claro, volvemos a lo siguiente. Con la orden dice, no, tiene que ser plantilla fija. Claro, ¿quién puede contratar profesores directamente? Excepcionalmente, claro, es que se van creando y es esa competición. O sea, si ellos consideraban que tenían, pues en este momento pues han conseguido que la norma les favorezca. Que yo estoy de acuerdo contigo, que el bilingüismo se ha vendido, eran cantos de sirena y siguen siéndolo, ¿no? Que está pensado así, Sí, tal sí. cual, No, es que es muy claro, o sea, que es muy claro, que yo me acuerdo el año pasado, el mismo día que se publicó la orden del Plibea, yo iba y en un colegio concertado ya vi el cartel anunciándose diciendo, Correcto. ¿estos qué pasa? Que lo sabían antes que yo y que el resto. Y te puedo dar datos de las asignaturas que se están cogiendo mayoritariamente en Piblea 1. Sí, sí, Que son mayoritariamente plástica. claro. Y en algún centro la que se ha cogido es religión. ¿De acuerdo? Y no estoy mintiendo. En privado puedo decir qué centro está. Sí. Se pone un claro. cartel de bilingüismo muy majo y luego eso se da plástica y no a todo el mundo, Correcto. o lo que sea. Y bueno, ya te digo, y una religión. Mm. Sí, pues porque... Lo No, puedo porque demostrar y lo Pero puedo... es un- público. Sí, No, público. privado. No, privado. es un programa
que yo creo que se ha vendido siempre como algo que no es, porque el propio nombre no es un bilingüe, lo que y además en todo, o sea, en público y en privado. Pero, a lo mejor he metido una intervención Sí, que ha sí, derivado sí. la cosa, sino que quería reconducirlo. Sí, yo igual no iba a hablar tanto de bilingüismo, porque lo desconozco, soy de fuera y no conozco la problemática de esta organización, que ya lo he oído varias veces en todo el tiempo que llevo aquí. Quería centrarme otra vez, volver al tema de las competencias. También tengo que decir que no me he leído y solamente conozco impresiones. Sí que me he leído la 11, Sofía, y sí que la conozco, pero no concretos. Y yo os quería trasladar no sé si unas preguntas, unas sugerencias, a ver cómo lo veis vosotros, que estáis más en el día a día. Por ejemplo, todo lo que es la innovación en los centros, que es una fuente de energía, sobre todo la gente que estamos aquí, en estos sitios, ¿no? Eso realmente se apoya ahora, se apoya o se potencia o se facilita desde estos nuevos decretos, o estamos yendo a un sitio muy estandarizado, o yendo a lo más claro. Realmente las reválidas van a ser un freno para todo esto, para todo lo que es innovación, para todo lo que es, bueno, experimentar, probar, igual tener un año de retraso en adquirir unas ciertas competencias, pero adquirirlas al final. Ahora vamos a tener que establecerlas antes de esta edad, Y otro tema que me preocupa mucho es la globalización, sobre todo en primaria. Todos estos proyectos globales, que de alguna manera pues, vienen a enriquecer la educación y a enriquecer todo lo que realmente se hace, y que tenga sentido, y que coja sentido, y que esté plasmado con la realidad de la calle y del día a día. Todo eso, ¿cómo lo veis? ¿Va a recoger al final, estar bien plasmado en estas competencias? ¿Es una regresión lo que hay ahora respecto a lo anterior, respecto a lo que podíamos hacer? ¿O veis mejoras? Porque tampoco os lo pregunto porque no lo tengo claro. No lo tengo claro. Yo tengo una impresión, pero no sé si realmente van por ahí las cosas o no. Me gustaría intentar responderte, no sé si lo voy a conseguir, creo que ya lo han hecho más o menos, pero sobre la de innovación, que es algo que nos preocupa bastante a algunos compañeros, yo creo que sí que te va a poder permitirse hacer proyectos de innovación, porque verdaderamente si se aplican las competencias clave europeas, tú tienes que trabajar por tareas competenciales y eso provoca que puedas trabajar mucho en la innovación. Ahora bien, el miedo que me da es lo que ha dicho Fabiola, es decir, al fin y al cabo luego tendrás una rivalidad. Entonces, si trabajas por tareas competenciales, no nos engañamos, si vas y metes las TIC, los tiempos se alargan, es decir, no es lo mismo que estar con un librito y pregunta-respuesta, pregunta-respuesta, pregunta-respuesta. Entonces, ahí sí que es cierto que puede ser que la innovación muera, ¿no? Porque si la reválida me marca que no llego donde tengo que llegar, pues al final, no sé, no creo que nadie venga a tirarnos las orejas, pero a lo mejor sí que te dicen que, oiga, ¿qué está haciendo usted? Que no sé qué. Y sobre el otro sí que lo tengo muy claro, que creo que te ha respondido Mariano, que es que lo de la globalización en primaria creo que está a punto de morir, ¿no? Si ya una que era muy de globalizar, que era conocimiento, y ahora disgregan, pues es que parece que se está buscando compartimentos bastante estancos, me parece a mí. Yo la impresión que tengo es que igual se ha querido ir mucho a una estandarización estatal, ¿no? Puede ser. Se ha querido, como decir, bueno, hasta ahora era un cachondeo, eso que decís antes, las 17 comunidades, 17 estilos, 17 formas de tal. No, señores, aquí todo el mundo tiene que saber, como mínimo, esto. Entonces, hay que hacer una estandarización estatal y, por lo tanto, para asegurarme de que habéis entendido todos bien lo que os estoy diciendo, os voy a meter unas reválidas cada X tiempo en las cuales os voy a poner por dónde pasan los ríos y por aquí por los ojos. Entonces, claro, si eso, que igual en su origen ni siquiera está mal, quiero decir que oye, el país también tiene derecho a decir, bueno, pues oye, vamos a hacer un estándar del país. Pero claro, si eso se pervierte, eso es lo que realmente hace pervertir a todo el sistema, entonces ahí es donde se puede provocar un desarraigo terrible. O sea, si me estáis diciendo que la globalización y todo eso muere, pero muere en aras a tener que cumplir unas reválidas y tener que hacer no sé qué cosas,
que la innovación al final no va a ser posible, porque claro, si innovas pierdes mucho tiempo, porque hay que volver otra vez, o sea, nos vamos a encontrar con unos frenos terribles que realmente parecen preocupantes, ¿no? Entonces, imaginémonos ahora, yo también un poco por soltaros cosas, imaginémonos ahora lo que tenemos igual sin esas revalidas. O sea, lo que nos han puesto la ley, o sea, como también decía Fabiola, bueno, pues mira, la mayoría de nosotros nos viene una ley y seguiremos haciendo lo que nos da la gana, como nos da la gana, y tirando para adelante y demás, ¿no? Pero bueno, imaginémonos que algún día alguien hace las cosas bien, habla con el profesorado, habla con los docentes, se establecen unas cosas lógicas, estables, y entonces, bueno, oye, pues tiramos hacia arriba con ello. Lo que tenemos, si estamos de acuerdo todos en que la reválida puede ser un freno, puede ser una cosa igual no muy apetecible porque va a frenar muchas cosas, y si quitáramos las reválidas, podría valer lo que se nos pone, o también está provocando otro tipo de decisiones. Bueno, yo creo que la nueva ley, aparte de tocar el currículum, también toca otras cosas, como puede ser el funcionamiento de los centros, ¿no? Pues da mucho más poder del que tienen los equipos directivos, además, que serían directamente designados por la administración. Eso también creo que es importante en la ley, aparte de la cuestión curricular, que también creo que ha desatado cierto malestar, ¿no? Y la cuestión curricular, yo me miré cuando sacaron en diciembre esos 15 días, creo que fueron, para hacer alegaciones vía internet del currículum, y yo pues me miré mis materias, pero básicamente porque es lo que conoces y con lo que puedes opinar, y hay cosas muy concretas. Yo había cosas que decías que no entiendo, porque desajustes que pueda haber entre las materias, pues por ejemplo nosotros en física y química, que siempre vamos en nuestro currículum un paso por delante de las matemáticas, y tienes que ir dando un paso atrás diciendo esto no lo doy porque no me va a perder el tiempo dando la trigonometría en cuarto, y es que lo han agravado, porque han metido, por ejemplo, en primero bachillerato cosas que antes se hagan en segundo. Entonces yo decía, pero claro, es que en vez de mejorar las cosas, que son cosas que los profesores de física y química llevan diciendo años, y dices, es que no se han parado ni siquiera, o sea, en cosas tan objetivas. Ahí sí que es objetivo, que es decir, bueno, es que no puedo pretender explicar la dinámica con descomposición de vectores si no saben trigonometría, y yo tengo 3 horas a la semana en cuarto y no voy a perderlas entre comillas explicando la trigonometría, que ya lo harán los de matemáticas y lo harán mejor que yo, y cuando lo sepan pues yo haré esto. O sea, que ahí así ya viendo el currículum en detalle y con cosas muy concretas, y yendo ahí ya pues a cada uno de los listas de contenidos, los estándares, eso. Entonces, pero claro, si a partir de ahora ahí en el estándar de evaluación dice, ¿y será capaz de resolver dinámicamente la caída de un cuerpo por un plano inclinado? Pues yo ahora no lo hago, pero lo tendré que hacer, porque si luego la reválida van a darlo, pues ya está. Nada. Ese tipo de cosas. Que nos tenemos que preparar para contestar. Sí, eso es a lo que voy, pero claro, es que eso no se aprende en nada, eso es pasado un examen. Es como lo que decías tú antes de las matemáticas. Es que tú les estás examinando en unos informes PISA o en unos exámenes que ellos jamás han visto en clase. ¿Por qué? Porque en clase estamos con te explico lo que hay, te contestan las preguntas, y esto no tiene nada que ver con lo que te están preguntando, no les entrenamos para eso. No. Y al final, ¿qué hacemos? ¿Les enseñamos que aprendan cosas que les sirvan para la vida, o les enseñamos a aprobar unos exámenes? Yo no sé, a mí me cuestiona muchísimo. Lo que dice la ley es las dos cosas que acabas de decir, saber y saber hacer. Pero quería intervenir en ese sentido, porque ¿terminas? Sí, ya está. Hablando, yo creo que la ley no sé cómo, bueno, es que es lo que decimos siempre, ¿no? Se utiliza mucho el lenguaje de una manera muy perversa. O sea, antes hablabas de que si se trabaja con competencias da más pie para la innovación, pero claro, ese trabajo por competencias inmediatamente en cuanto pasas a tercero o cuarto, ya no se evalúan las competencias, sino que se evalúa por objetivos de asignaturas, pues entonces, ¿qué me estás diciendo? O sea, yo creo que el resultado final va a ser el que estamos hablando. O sea, es decir, yo creo que esto está hecho más bien para estandarizar, desde el punto de vista de una educación que es buena si
supera determinadas pruebas, determinadas reválidas, determinados informes PISA, determinados no sé qué, además intentando hacerlo con prisa, o sea, tiene mucha prisa en salir bien en el informe PISA, el amigo Ver, y pasar a la historia como supongo, vamos, que él se habrá hecho esa idea en su cabeza de que en cuanto esté 2 años funcionando esto, la siguiente prueba prisa va a ser la bomba. Entonces, pero es mentira, o sea, eso... Ahora, yendo a lo que decía él, ¿en realidad esta ley persigue favorecer la innovación? Yo creo que por más que en algún momento te puedas hacer la idea de que puede ser que sí, no. Y fíjate que tu intervención primera me ha parecido, o sea, yo no lo había pensado desde ese punto de vista, o sea, los estándares a mí, cuando los vi dije, joder, pues ya tengo el examen hecho. O sea, lo que este tío quiere es que yo les ponga estas preguntitas. Enseguida me vi en la posición esa, ¿no? Es cierto que también se dan realidades como las que comentabas antes. Un compañero, una compañera que se machaca con la sintaxis o con lo que en un determinado momento le pueda parecer bien, lo cual es otra barbaridad, ¿no? Pero me parece que hay formas más mejores y desde luego si lo que pretendes combatir es eso, no se hace así. No se hace así, si lo que pretendes combatir es eso, que yo creo que hay que combatirlo y no hay que callarlo. Lamento que no esté Javi para decirle que yo también haya hablado bastante mal de muchos de mis compañeros y no tengo ningún problema porque sé que hay mucha gente que lo hace de una manera que a mí me parece perversa, sencillamente, y ya está. Y creo que de eso no nos lo tenemos que callar, porque es una lacra, ¿no? Pero si estamos hablando del currículum y de los objetivos del currículum, creo que no va por ahí. Y luego ya la última. O yo tengo muy mala memoria y entonces como ya soy mayor se me olvida esto, pero antes había una competencia, no había una competencia que era social, ciudadana o social afectiva. ¿Dónde está ahora? Nada. Eso desaparecido. Nada. Hay competencia comunicativa y las competencias STEM, que son las que están de moda en todo el mundo, o sea, científica, tecnológica, ingeniería y matemáticas. Punto y final. Esas son las que se dan en todos los sitios y en todos los centros. Esas ya se van a asegurar de que sean troncales, porque esas son las que se evalúan en el informe PISA. Y luego lo otro, pon la religión en inglés que va de puta madre. Y di que eres bilingüe. ¿El corte igual? Sí, espera, había... Sí, yo simplemente quería decir que este es un debate viejo, muy viejo, que estamos haciendo y me parece muy bien, porque siempre hay que volver sobre el mismo tema, el currículo abierto, currículo cerrado. Lo que sí que está claro es que los países que tienen más pruebas tienen un currículo más cerrado. Eso correlaciona directamente. Además cala en la sociedad, como cala peligrosamente en la sociedad el tema de la competitividad entre centros. ¿Los que tienen más pruebas o los que tienen más pruebas, currículo más cerrado? Externas, ¿no? Externas. Más reválidas o más vistas. Yo leí hace años el sistema educativo japonés, por poner un ejemplo, que es un paradigma un poco de currículo cerrado en secundaria, y el gran objetivo de los alumnos allí es conseguir, antes lo hemos dicho, se estaba hablando por aquí, conseguir el acceso a la universidad. Las universidades no es que tengan un ranking especialmente elevado y que sea una categoría extraordinaria del sistema universitario japonés, pero lo difícil allí es entrar. La selectividad es durísima, por lo tanto, quien hace su agosto son aquellos que preparan por medios privados a los alumnos para que entren en esas universidades. A partir de ese momento ya no interesa tanto el valor ni la calidad de la universidad. Entonces hay una correlación entre los mejores en PISA son los que hacen unas pruebas, son los que más controlado tienen el curso. No necesariamente. No necesariamente porque PISA tampoco plantea un currículo cerrado ni tiene por qué plantearlo. Lo que estamos diciendo es que las pruebas que se van a imponer, las medidas evaluables, lo que ponemos las ahí. medidas no tienen por qué ser similares a PISA. Y yo dudo mucho que con los estándares que se están señalando las medidas vayan por ahí. Esa es la sensación que tengo yo personalmente. Y luego que es que yo creo que también tenemos un poco la impresión, yo la tengo, de que la gran oportunidad que se perdió con la LOCSE en aquellos años en los que se había iniciado un currículo muy abierto, con una gran autonomía en los centros, en cuanto el Ministerio de Educación entonces del PSOE vio que no había manera de cerrar y de tomar decisiones con respecto a las comunidades autónomas, pues lo que decidió fue dar carpetazo y decir currículo cerrado y vamos a dejar un espacio para que cada comunidad tome sus decisiones también. Cosa que yo creo que lo que está pasando es que ahora se está retomando. La sensación que tiene, me da la impresión a mí, el Ministerio de Educación, es que lo que hay que hacer es recoger velas, cerrar más el currículo, poner pruebas, y eso va a asegurar una subida de nivel educativo
que yo no tengo claro que se produzca en ningún momento. ¿Y a qué precio? Sí, Acabo ya un poquito. Me da la impresión de que las competencias son una mera excusa en todo lo que es el marco general de la elaboración del currículum. Lo he visto porque otras administraciones lo han hecho y yo creo que esta lo hará también. Normalmente, si se llega a la aplicación del 20% de las reformas educativas en los sistemas educativos de cada país, yo creo que ya es mucho decir. Pero lo que puede pasar es que las competencias queden una vez más marginadas, dejadas de lugar, como nos ocurrió, pues no sé si recordaréis que a todos los centros se envió en su día unos grandes carteles, en secundaria al menos nos llegaron con los indicadores de las competencias, criterios de evaluación, etc. Eso se quedó en las paredes de los centros, o se quedó en los departamentos encerrados, pero no se hizo ni siquiera el mínimo caso. Y me da la impresión a mí que los estándares pueden correr el mismo riesgo. No entro en la valoración de si son correctos o no correctos. Yo soy más partidario de un currículo abierto y de que no existan pruebas externas en la secundaria obligatoria. Pero bueno, eso es una batalla que no sé si la tenemos perdida porque además entra para quedarse muchas cosas y se valora muchísimo. Los alumnos, por ejemplo, el otro día en Radio Zaragoza, una entrevista a 3 alumnos que iban a hacer la selectividad, la pregunta era ¿cómo ha ido segundo de bachillerato? Entonces la respuesta de los alumnos era: yo creo que nos han preparado bien para la selectividad. Bueno, pues yo creo que nos prepararán ranking asociado por centros a las pruebas de reválida. Pues eso también será un elemento más que seguirá letizando, creando centros de primera y de segunda y estableciendo la doble vía, la doble red, que ya sabemos, reforzándolo si cabe más, escondiéndolo todo bajo el paraguas de la libertad de elección de los padres y de la sana competencia que hace que los centros se esmeren, trabajen, se esfuercen, y yo no lo veo así, sinceramente no lo veo así. Entonces estamos en el mismo lugar que hace 20 años. Yo creo que no hemos avanzado mucho. Hombre, no, en el mismo lugar no podemos estar. La historia no repite ciclos puramente. Pero sí que yo creo que el debate es viejo. Posiblemente se podría remontar a su media. Casi seguro que sí. Los debates también iban sobre si se explicaba más o menos. Nada, yo solamente quería decir que a mí me da mucha rabia lo del informe PISA, porque realmente lo que nos ha llevado es a una hora más de matemáticas, haciendo una hora más de matemáticas y una hora menos de educación física. Sí. Con lo cual, hacemos más las matemáticas, pues vamos a poner una hora más para hacerlo más horas mal. O sea, no nos planteamos, pues a lo mejor es que lo estamos haciendo mal y entonces a lo mejor la metodología, los libros, yo que sé, habrá que cambiar algo. No, lo estamos haciendo mal, vamos a poner una hora más de hacerlo mal. Y para eso quitamos la hora de educación física, donde se trabaja lo emocional, se trabaja lo social, la competencia social y ciudadana, donde se trabaja el compañerismo, se trabaja la cooperación y la práctica. Pero ciertamente también al 11 viene, o todas las editoriales vienen, aprendizaje cooperativo. Lo que decía Virgilio de que esta nueva ley no va a favorecer la innovación, yo no sé, quiero decir, en el fondo he vivido 3 leyes. Una la empecé como alumna, la acabé ya siendo profesora en la LOCSE y la siguiente la LOE, y ahora parece que va a conocer la LOCSE. No sé si alguna ley realmente, he oído hablar siempre de la LOCSE como ese paradigma de la innovación. Yo insisto que la viví como alumna en sus inicios y sí que yo como alumna viví muchas cosas muy especiales en mi colegio, en el último ciclo de GB y cuando empecé el instituto. Que cosas que luego cuando llegabas a la universidad pues te sorprendías. Pues sí, había cosas que yo no había visto, pero también sabía cosas que hacía que mis compañeros eran como: Dios mío, ¿qué dice esta chica? Al margen de esto, que no sé si realmente ha habido alguna ley que realmente ha favorecido la innovación. Y luego también creo que, por desgracia, en la ley, es mi parecer, como lo que decían por aquí, que se nombran las competencias pues porque Europa les obliga a nombrarlas. Es que es así. Y ahora se inventarán la forma de que encajar todos estos elementos. A principio de curso, no sé si fue en todos los sitios, llegó a los institutos en Teruel un documento elaborado por inspección, que imagino que a los que lo elaboraron pues ahora les dará mucha rabia, porque es que ya se ha quedado totalmente desfasado, en el que se nos explicaba, y yo decía, hombre, por fin, tras 9 años de LOE, cómo programar por competencias, no enseñar o trabajar por competencias, programar por competencias. Entonces,
yo empecé a leerme aquello y cuando iba por la página 5 o 6 empiezan a hablar de los indicadores y hay un momento que dice, pero no os preocupéis porque lo que antes llamabais procedimientos y actitudes, ahora es los indicadores, ¿vale? O sea, esto se trata de cambiarle el nombre al apartado. Es lo que decía este documento, pero ya cuando yo dije esto yo no lo puedo hacer, es que lo que se supone que yo tenía que hacer en mi programación era algo equivalente a lo que proponían ahí, y había varios ejemplos en varias materias. Claro, que acababa siendo una tabla con 7 o 8 columnas en las que se iban relacionando todos los elementos curriculares. Y decía, bueno, si yo me dedico a lo largo de un curso a hacer esto, al final igual soy capaz de hacerlo, pero claro, otra cosa es que yo sea capaz de esto aplicarlo en el aula. Y luego, claro, lista de indicadores, vale, pues yo llego a clase y que me siento al final y digo, ahora chicos, hacer esto, y yo voy ya diciendo, sí, fulanito ha hecho el indicador 4, un tic. Menganito no ha llegado al 3, pues una cruz. O sea, me parecía una cosa totalmente inviable, pero totalmente inviable. Y ya digo que cuando dije, hombre, por fin un documento que me va a enseñar a programar por competencias, pero dije, no sé si me enseñará, pero yo soy incapaz de hacer esto. Y creo que están, porque tienen que estar, porque los acuerdos que tengan a nivel europeo, a nivel educativo, han dicho, vamos a unificar los currículos de la secundaria, la infantil y la primaria, y hay que hablar por competencias. Y al mismo tiempo incorporar un elemento como son los estándares, que es estadounidense. Entonces están aquí pues con dos modelos, vale, en Europa tenemos esto y lo tenemos que, porque no podemos saltarnos los acuerdos europeos, pero nuestro modelo es el otro. Sí, yo sobre eso, bueno, un artículo que he leído estos días para preparar lo de la mesa, decían eso, que la parte introductoria de la LOMCE habla de competencias, lo que vuelvo a repetir eso, que en el borrador ponía básicas, aunque solo fuera en España, pero que debieron, el artículo era muy divertido, decían, cogieron eso, el busca, y lo sustituyeron todo por correspondientes. Correspondiente ahora, la competencia es algo aplicable a una asignatura en concreto. Y pues eso, entonces han desaparecido, y es porque ya luego en la segunda parte ya no habla más de competencias, ya son todo cosas mucho más concretas. Y otra cosa segunda que quería hablar es sobre si va a haber innovación. Hay que ver un poquito cuál es la ideología que hay detrás de la LOMCE, que es el liberalismo, puro y duro. Y yo cuando explico el liberalismo, aunque lo expliqué muy poquito, es eso de que es un libre mercado, entonces se supone que los malos se hundirán y los buenos subirán, y los que estén así tendrán que luchar para mejorar y subir en el ranking. Entonces eso es la idea, es decir que va a ser un poco por el mercado, va a hacer mejorar la educación. Los que sean buenos colegios subirán, los malos se hundirán y los otros espabilarán. Yo le llamo sálvese quien pueda. Sí, esa es un poco la idea. Y nosotros entre institutos lo estamos haciendo un poquito. Es decir, yo estoy en un equipo directivo. ¿Qué estamos haciendo? Pues todo el tema de relación con los padres, ahora se les cuida, que incluso recibimos muchas críticas ahora en los equipos directivos, pues es que se tiene mucho más en cuenta ahora lo que opinan los padres que los profesores, porque a los padres los tratamos en palmitas cuando vienen, recepciones, las fiestas de graduación de segundo de bachillerato, que ahora ya, pues, porque los padres lo quieren, los hijos lo quieren, o sea que son tonterías, pero que también desde los equipos directivos, pues, porque no hay muchas más medidas, no podemos hacer mucho más realmente, pero eso, estamos compitiendo a lo bestia con el Elayos y con el Níquel de Molinos y con los del barrio. O sea, en ese sentido, estamos entrando un poco en la dinámica. Si lo hiciéramos a través de innovación didáctica, sería cojonudo también, estaría muy bien. Lo que pasa es que, bueno, perdón, pero claro, si que la podemos... innovación didáctica de cara a la galería no tiene mucho, claro, por desgracia, o sea, porque, que me estoy saltando el turno de palabra, creo, igual me equivoco, pero pues volviendo al bilingüismo, el cartelito del bilingüismo vende mucho, pero decir, aquí trabajamos por proyectos, aunque luego si los padres les encanta cuando se hace, pero luego sí, pero las matemáticas, ¿no? Selectividad. Claro, y ya ni siquiera eso, es que las matemáticas... Sí. No. Yo quería decir que sí que se va a innovar, y siempre se va a innovar, porque la escuela es un reflejo de la sociedad. Y si os acordáis, hace 20 años, pues no estaba en la escuela el vídeo y luego apareció el vídeo. No, primero apareció el vídeo en la sociedad y luego lo pusimos en la escuela. Y antes de eso, el proyector de diapositivas. Y ahora esta presentación. Y ahora esta tablet. O sea, lo que tenemos ahí lo vamos introduciendo y vamos innovando, pues, de la manera que podemos. Como objetivo no, pero como instrumento, como soporte sí. Sí, a ver, como hablamos todos, si alguien quiere agua, que cuidado.
¿no? Una pequeña matización con lo que estás diciendo. Yo no creo que poner ahí un proyecto de seguir lugar, pero bueno, entiendo lo que dices, entiendo lo que dices. Hay que apuntar o apuntalar algo de lo que comentabas tú antes, y aquí sí que es una percepción mía. Yo cuando empezó a aparecer la 11, y sobre todo la forma de aparecer, ¿no?, me daba la impresión de que este ministro llegó y dice, a ver, España es un desastre, somos los últimos, y la PISA salimos fatal, no sé qué, esto hay que arreglar. Entonces, ¿cómo hay que arreglar? O sea, resulta que no saben usar matemáticas, no saben lengua, no saben, pues que aprendan. Entonces, me parece que la impresión que tengo es, mira, quitemos todas esas mariconadas que hay por ahí, esas otras cosas, en fin, ¿qué es eso de la colaboración, matemáticas, aquí lengua, aquí geografía, aquí historia? Entonces eso es lo que hay que aprender y eso es lo que tenemos que enseñar y eso es lo que vamos a aprender, ¿no? A mí me da esa es la impresión, ¿no? El liberalismo que comentabais antes por ahí, pues que está planteado desde esa perspectiva. Luego otra cosa es que, bueno, lógicamente pues se adorne con los palabras y las cosas que todos nos gusta a veces también poner por nuestra parte. Eso por parte de la administración, ¿no? Yo creo, tengo esa impresión, pero luego también me gustaría un poco hablar por nosotros, desde el profesorado. Aquí han salido algunas cosas. Realmente nosotros como profesores, y hablo en conjunto, no estoy hablando ahora de cada uno de nosotros que estamos aquí, que precisamente igual estamos aquí, pues hay otro espíritu, pero fijémonos, pensemos en lo que tenemos a nuestro alrededor y pensemos en lo que comentabas tú antes, ¿no? Aquí realmente estamos haciendo un trabajo serio, profesional, auténtico, o sea, o deberíamos mejorar mucho nosotros también como profesores, porque eso nunca lo analizamos. O sea, siempre echamos la culpa fuera, a la administración, a las editoriales, a esto. Pero nosotros realmente, algún día nos tendremos que plantear eso también. Algún día lo tendremos que hacer. Y yo creo que es manifiestamente mejorable lo que estamos haciendo nosotros. Manifiestamente mejorable. Y repito, salvo todas las excepciones, joder, bastante, en líneas generales bastante hacemos. No quiero ahora poner la profesión patas arriba, el esfuerzo que se está haciendo en las aulas es impresionante. La cantidad de profesores que se están dejando la vida y que a pesar de las leyes y a pesar de todo tiran para adelante y estamos sacando chavales hacia esto, pues, está ahí. Pero bueno, hagamos también una crítica, a ver si no lo podríamos mejorar, a ver si no podríamos estar también, pues no sé, ser igual más humildes en no creer que somos nosotros los únicos que poseemos los conocimientos y los medios y todo esto, y abrirnos más, ¿no? Y claro, todo esto va unido al final con este tipo de leyes y con este tipo de visiones que a veces desde fuera se nos imponen y hacen que también nos desmotiven, provoquen un cierto malestar. No, pues es que yo voy a redundar, porque yo creo que uno de los problemas es cuando nos ponemos a pensar en lo que verdaderamente hacemos, ¿no? Y decía antes Javier que no nos hemos movido mucho, yo muchas veces tengo la impresión de que no nos hemos movido mucho, pero sí que es verdad que nos hemos movido, pero ¿qué es lo que de verdad ha hecho moverse? ¿Lo han hecho los sistemas educativos? Yo creo que no. O sea, a mí la legislación, en realidad, no sé si he tenido que cubrir la programación con un formato o con otro, pues lo he cubierto y punto. Y lo que luego me he puesto a trabajar con los chavales ha sido, pues lo que en un determinado momento he sentido, pues digamos, con mi propia actitud y con mis propias aptitudes y con lo que había allí. Bueno, pues porque yo he tenido unas determinadas inclinaciones, supongo que he hecho un trabajo relativamente positivo, pero por lo menos me lo quiero creer, ¿no? He visto personas que pueden haber permanecido en una dinámica sintaxis, un año con LOMCE, con LOCSE, con LOE, con lo que quieras, y seguirá la cosa igual. Y sin embargo, pues creo que estamos en un momento un poco diferente a 1971, cuando yo empecé a dar clase, ¿no? Sí, no se hacen las cosas lo mismo, hay otra gente, yo me encuentro con compañeros con otras... pero eso, ¿de dónde ha venido ese cambio?
pues yo no lo sabría decir, pero quiero decir que es como aquello de, bueno, se mueve, eso es que se mueve, ¿no? Desde luego impulsado por ahí no. Lo que me hace pensar, si verdaderamente hubiera un esfuerzo, si la sociedad verdaderamente tomara un esfuerzo colectivo serio para hacer del sistema educativo lo que pretendemos que realmente, o lo que deberíamos pretender que realmente fuera, que es aquello de decir, bueno, estamos haciendo las personicas del futuro, las personas que van a hacer de este ámbito de convivencia un tipo de sociedad, otro tipo de sociedad, vamos a ver cómo lo hacemos y nos ponemos a decir, bueno, aquí no se puede venir a eso, ¿no? A machacar a la gente con una determinada manía que tienes tú y ponemos medios para que eso no pase de verdad. Y a lo mejor sí que se podría conseguir dar un salto ahí, ¿no? Pero lo otro, pues yo creo que lo otro seguirá, pues, bueno, irá avanzando la cosa, pues porque, no sé por qué, a lo mejor soy muy optimista, me parece que la humanidad en algunos terrenos da algún pasito hacia adelante y no nos quedará más remedio, ¿no? Pero... No, solo quería matizar lo de la sintaxis, que creo una cierta política. Porque es que mucha gente lo hace así porque se lo piden en selectividad y a lo mejor es 2 o 3 años después. No sé si me explico. Es, sí, no, es como un entrenamiento de no sé cuánto para llegar a la selectividad. Pues es que no... No, si yo no hablo de malas intenciones, pero hablo en un determinado momento te pones a piñón fijo con una, claro. Y luego otra cosa que yo se ha ido a ver, pero me cuestiona a mí mismo. Yo hasta que he empezado a programar a través del criterio de evaluación, pues me ha costado mucho tiempo. Yo siempre lo hacía a través del contenido y no he llevado libros casi nunca, pero al principio también lo miraba con el libro, yo soy sincero. Claro. Pero lo lógico es que tú lo miras a través del criterio de evaluación. Y luego el criterio de evaluación lo puedes conseguir con muchos contenidos, o no. Si ahora te lo cierran tanto, será más difícil, evidentemente. Pero lo que estamos diciendo él, yo reflexionando, ha habido años de mi tarea docente pues que no estoy nada orgulloso, porque yo cogía un libro, miraba unos contenidos y el criterio de evaluación ya me lo pasaba por el forro, así de claro. Y yo creo que hay que empezar al revés. La educación que nos han dado a nosotros también, por supuesto, que la tenemos en herencia y en algo correcto. Yo recuerdo una anécdota, les cuento una anécdota. Una vez que fui a visitar a la tutora de segundo ciclo de primaria de mi hijo, pues ella muy voluntario, con muchas ganas de explicarme lo que trabajaban y lo que hacían en clase, pues me explicó una serie de contenidos que tenían programas para el trimestre. Y le dije, esto vais a trabajar, me parece una exageración, me parece una barbaridad. Y dice, mira, pero es que los de arriba nos lo exigen. Claro, yo interpreté que los de arriba eran la administración. No, eran el ciclo superior. Entonces, ¿qué pasa? Pues, ¿qué es lo que nos van exigiendo ciclo a ciclo para que lleguemos como llegamos? Yo creo que es un poco absurdo. Es decir, no tiene valor en sí el ciclo y los ciclos que os habéis dado cuenta pues los han ido eliminando, como pasó en secundaria, y esa es la idea que queda detrás. Es decir, no completar unidades globales, globalizadoras en el currículo, sino lanzarnos a que estemos dependiendo siempre de lo que nos piden un escalón más arriba. Y si no, luego será la universidad. No, es que la universidad lo pide. Tienes que explicar el MOL. En tercero de la ESO tiene sentido explicar el MOL. Yo no sé. Eso lo recordaba cuando estabas hablando de determinados contenidos y cosas, ¿no? No, y por contra, yo por ejemplo... No, perdón, casi no, corto que querías preguntas. Una al hilo de lo que has dicho tú de esta ley por adaptarnos a Europa, pero esta ley también sale con otro objetivo, y es decir, ¿cómo eliminamos el 25% de fracaso escolar? ¿Cómo se elimina? ¿Con los estándares? No, que eso tiene otra triquiñuela. Un momento. Él ha metido otra triquiñuela que ya la sabes todo, pues lo explicaré. Con los estándares, si vamos aparentemente a retroceder a una enseñanza general básica de séptimo y octavo, pues ese objetivo de reducir el fracaso escolar no lo vamos a conseguir. Y la otra cosa que os quería preguntar es efectiva, es real el tocho este de una programación didáctica de tercero y cuarto, o como dijo en un sitio un inspector, este tocho es un termagil, es decir, cuando vengo yo y te duele la cabeza me lo enseñas, pero luego lo trabajas, o es burocracia pura y dura. No, yo solo a raíz de lo que decía, que luego por contra, o sea, tiene también, ya centrados en cosas muy concretas del currículum, estas contradicciones, ¿no? No he nombrado un concepto de química como es el mol, que es una idea muy abstracta porque es un número muy grande y bueno,
pues en tercero, yo creo que es heredado porque se daba el segundo EBUP. O sea, creo que viene de ahí la idea y ahí está, aunque es... Sin embargo, no aparecía, por ejemplo, en el currículo de la UNO. No, y se sigue dando. Sí, siguen ahí porque... Son las inercias. Sí. Y es como, ¿cómo no se va a dar el MOL? No sé. Pero por contra, hay cosas como en tercero también en física y química se vuelve a dar por, no sé, enésima vez, las mezclas homogéneas y las disoluciones. Claro, yo sabía que se daban en ciencias naturales en primer ciclo, pero ya mi sorpresa ha sido este año descubrir que en primaria en conocimiento del medio también se dan. Y aún así llegamos a tercero y en cuarto, es que no tienen la idea clara de diferenciar eso, que es una mezcla homogénea y heterogénea. Y entonces, a raíz de lo que decían por ahí, ¿qué estamos haciendo mal? Porque yo el otro día les di un grito a los de segundo de bachillerato cuando me preguntaron, o sea, acabando segundo de bachillerato, estábamos con física nuclear, el número másico, y yo, de verdad, que lo habéis visto en química este año, lo visteis en tercero, lo visteis en cuarto, lo habéis visto en primero, lo hemos visto este año, y me estás preguntando qué es el número másico. Además, no eres capaz de darte cuenta que se llama número másico porque tiene que ver con la masa del átomo, que tiene que ver con las partículas, o sea, ni siquiera es capaz de hacer esa hilación de ideas. Y decía, pero esto es un desastre, o sea, ¿cómo me puedes estar preguntando esto? ¿Y cómo no eres capaz ni siquiera tú de buscar la respuesta? Y dices, bueno, pues no te has querido enterar. Es que no les hemos enseñado a hacer eso. O se lo hemos consentido. Se lo consentimos. Les permitimos. Porque yo muchas veces que... les hemos dado estrategias para... Sí, o se lo consentimos. O sea, yo lo veo muchas veces. Están haciendo un ejercicio. Y es... ¿cuál es la fórmula de la presión hidrostática? Oye, vuelve 3 páginas en el libro y la buscas tú. De verdad, que yo ya me la sé. Búscala tú. Y búscala y te la lees una vez y la escribes en el cuaderno y se lo consentimos eso, o sea, entonces yo creo que ahí también hay una reflexión de lo que hacemos. ¿Querías intervenir? Sí, bueno, una cuestión que es un poco al margen del tema de las competencias, que una cuestión clara que se me ocurría antes y que a veces hemos comentado con compañeros, el hecho de que sea de alguna manera impuesta las competencias pero no sea del todo creíble, es que todo el énfasis, todo el esfuerzo que se dedica desde la administración es para que evaluemos en competencias, pero nunca para que trabajemos las competencias. Quiero decir, si alguien realmente se crea las competencias, pues hay que empezar trabajando en proyectos y de una manera mucho más interdisciplinar. En cambio, esfuerzos para que trabajemos en proyectos no se dedica ninguno desde la administración, ¿no? Si vienes la inspección educativa al centro, te va a pedir la evaluación en competencias, si la has hecho, pero probablemente no va a pensar si tu metodología está basada en competencias o sigues haciendo exactamente lo mismo y luego al final pones indicadores tal, mentira, ¿no? O sea, una cosa administrativa que tengo o sea, no tiene ningún sentido evaluar competencias y dedicar el esfuerzo que se dedica desde la administración para fiscalizar el trabajo de alguna manera del docente, para que evaluemos en competencias cuando realmente no se dedica esfuerzo para que trabajemos en competencias. Una cuestión al margen. Sí, es muy rápido con eso. Una cosa corta, perdón. Esto, voy a simplificarlo mucho. Hace 10 años o hace 12 años van modas. La moda era el aprendizaje significativo y de ahí salió la competencia. Entonces, en un problema de matemáticas ya no tenías que hacer 30 más 25. Tenías que decir 30 manzanas más 25 peras, ¿cuántas frutas son? Y ese es el cambio. Y convertido. Muy simple. Entonces, la competencia es que sea cercano, que de verdad le pueda ocurrir en su vida diaria. Pero eso hace 12 años era el aprendizaje significativo. Una manera de trabajar que además yo creo que sí. Y entonces son estas modas educativas o... Es que el error, bajo mi punto de vista también de esas cosas, es que cuando han aparecido en la función docente, pues han aparecido de una manera impositiva y restando cosas anteriores, ¿no? Que a mí me parece un error y que los que estáis aquí lo habéis sufrido como docentes, yo no. La parte del OGSE, por ejemplo, bueno, ahora sí, pero no en los inicios, ¿no? La moda era, no, pues ahora ya no vale lo memorístico, ya no vale tal, ya vale. Entonces, claro, tú como profesor me imagino, que aquí lo habéis sufrido muchos, que dices, bueno, ¿qué pasa? Que no tiene valor lo que hacía yo hasta ahora me tengo que... Y es porque las cosas se hacen de manera artificial, ¿no? Es la misma idea que lo de bilingüismo, etc. Entonces, es decir, las cosas yo creo que están bien, o sea, pueden llegar a estar bien, pero siempre y cuando sumen, pero sumen sin restar. Es decir, tenemos lo de siempre. Lo que pasa es que muchas de estas cosas, como son modas, pues suman, pero restando. Entonces, al profesor que está acostumbrado a una determinada cosa y de repente le dicen, no lo puedes utilizar, pues te genera, yo creo que una frustración que es, desde mi punto de vista, la sensación más común y dolorosa del profesorado. La frustración que te generan estas cosas impuestas de la administración. Y luego una cosa del currículum, ya termino, que decís respecto a lo del MOL y esas cosas,
hay muchos ejemplos, ¿no? El currículum está estructurado de manera así como si fuera una cebolla, ¿no? Esto lo sabemos todos. Entonces hay núcleos conceptuales que se van rebozando por ciclos o por recursos o como sea. Un ejemplo claro es la célula, por ejemplo, o el ciclo del agua, que es más evidente. Primero de la ESO, pero que se repite en muchos casos, ¿no? O la materia, etc. Primero el ciclo del agua. Geografía es horroroso. El ciclo del agua será antes que infantil. Entonces, pero luego realmente llegas a primero de la ESO o que vuelves al ciclo del agua, incluso más allá, y es algo totalmente nuevo, que dices, incluso si a lo mejor lo tienes que utilizar en segundo de la ESO para hablar de otras cosas, realmente, porque hablas de geología a lo mejor y hablas del agua como agente geológico, ¿no? Y entonces de repente te das cuenta que tus alumnos realmente les preguntas por eso y dices, joder, menos mal que os llevé yo el año pasado, que si no me preguntaría de dónde narices habéis salido, porque no os acordáis de absolutamente nada de lo del año anterior. Entonces yo no sé de qué manera está estructurado el currículum o lo estamos utilizando, pero el caso es que el aprendizaje no llega a ser del todo, o al menos lo significativo que debería ser. Entonces yo no sé, para mí esa es la cuestión fundamental respecto al currículum. No deja de ser una herramienta que tristemente muy comprometida luego para desarrollarla, pero para mí el núcleo de la cuestión es eso, cómo conseguir hacer que el currículum se estructure de tal manera que los aprendizajes sean realmente significativos, porque ahora no están siendo significativos. A lo mejor en vez de dedicar tiempo al ciclo del agua o a tantos contenidos en primaria o infantil, y esto es una idea muy atrevida a lo mejor, porque no lo sé, pues a lo mejor habría que dedicar más tiempo a aprender a leer, a aprender sin más, no por el ciclo del agua, porque luego resulta que en primera, pero esto es una percepción ya muy particular, ¿no? No lo sé, en cualquier caso me parece un núcleo. Ya casi nos quedan un par de cositas, yo también quería decir una cosa. Yo veo que estamos hablando todo el rato mucho de los contenidos, y yo no quiero perder de vista que estamos educando a unas personas y estamos formando, y los valores y educarles para mí es muy importante. Entonces yo soy de plástica y los contenidos de mi asignatura, pues si en un momento dado un alumno no ha llegado a alcanzar unos contenidos, no sabe hacer pues un triángulo con el compás o cosas así, digamos, dibujo técnico y tal, a mí no me importa, pero a mí lo que me importa es que a través de esos ejercicios o de esos contenidos yo le estoy indicando una metodología, unos hábitos de pensar, de discriminar, de unas estrategias para razonar, que le puede valer lo mismo en mi asignatura que en otras asignaturas. Y a la vez estoy trabajando también con ellos unos valores de autoestima, de respeto hacia los compañeros, de participación, de hacer trabajos colaborativos. Entonces, para mí eso es mucho más importante que acaben el curso aprendiendo todos estos valores, esta inteligencia emocional y así, que realmente que luego al año siguiente no se acuerden del teorema de Tales o de los colegios primarios. No sé, los colegios primarios son iguales, pero vamos. Sí, yo en eso sí, bueno, también es que estaba pensando un poco cosas parecidas, que igual también habría que reflexionar si el fracaso es porque el currículum está alejado, que era un poco una de las cosas que teníamos que hablar, de la sociedad. Es decir, son temas tan ajenos. Y el arte, que se me olvida de comentar. ¿Qué pasa con el arte? ¿Qué pasa con la música? Son cosas que están en la necesidad, en el interior del propio ser humano, ¿no? Es decir, y eso se deja completamente de lado. Ciudadanos. Y los alumnos que están metiendo en el conservatorio horas y horas y horas y sacrificándose, y encima luego tienen los deberes del instituto y luego al final son los que mejor van. ¿Y qué pasa con esos valores y la cultura? Es decir, sí, eso, en convertir ciudadanos sanos, sensibles, críticos, y que buenas personas y que no sean saiganeses, que son el número 1 de PISA. Los de sangaineses. Porque los pobres chicos, eso, tienen lo de la selectividad en Corea del Sur para el tráfico, para que todos los chicos, para que no haya ruidos, y es el día, vamos, es nivel de suicidios, eso. ¿Qué queremos, no? ¿Qué tipo de alumno? Y si tal vez eso no es un currículum más cercano al alumno, no vendría de mal tampoco. Eso no está ahí. Y eso no está ahí. Pero lo haremos. Yo creo que lo tenemos muy claro que lo vamos a hacer. Yo Sí. No, que retomando una idea que lanza antes el compañero, ¿no? De la autocrítica, es decir, antes lo hemos hablado en el café, ¿no? El tema de, a veces el fracaso nos lo vamos escabullendo todos, ¿no? Yo llegan las leyes, me cambian la ley, le pongo la etiqueta que haga falta para inspector de turno y sigo haciendo lo que quiero en mi clase. Y en realidad vamos cada uno haciendo lo que nos da la gana. Ahora que los que nos hemos lanzado un poco con las TIC y sin los libros, nos hemos dado cuenta que somos jinetes solitarios contra esto. Oye, va bien esto de ayudarnos entre nosotros y pues esto de las redes está bien y colaboramos. Pero en realidad no hacemos como cada centro
un planteamiento serio. Dices, lo del falso corporativismo que hay a veces con los que no a lo mejor no son profesionales con su trabajo y no nos atrevemos a decirles, macho, espabila porque no somos quien a lo mejor, porque inspección va más preocupado por el papelito que tal y esto. Y antes lo que te decía, que podemos hacer cosas de decir, y hablando un poco con lo que dices tú, que educamos personas, el grupo más conflictivo no es porque sean más tontos, sino porque son más difíciles de controlar o de dominar, o no sé cómo llamarlo, o sea, son más rebeldes y cuesta más encauzar su motivación. Se lo dejamos para el interino que ha llegado con la menor experiencia, y la persona que más hábito tiene, más sabe hacer, me cojo al grupo más tranquilo, a los de bachiller en secundaria, los que estamos en primaria pues al segundo ciclo, y dices, vamos escurriendo el bulto y lo vamos dejando, y en vez de abordar a lo mejor un planteamiento de decir como centro a ver si conseguimos algo, y ya no solo como centro, que es el problema de siempre, con los padres. Los padres a hablar con el profesor pocas veces van de iniciativa propia y solo van si tú los llamas y tal. Ahora, para ver cómo juega su hijo en el partido de fútbol y echar 4 gritos en el partido, faltan pocas veces, y dices, jo, ¿qué falla aquí? El implicarlos, porque para el fútbol vienen y para la escuela, que en realidad es más importante, no están aquí, ¿no? No sé, dices, yo me olvido un poco del currículum o lo que me diga el verbo o quien sea, pero la solución la tenemos que sacar entre nosotros, y dices, y a veces dices, el bulto, es verdad que esta ley, yo ahora que soy de educación física también, dices, jo, me han quitado 1 hora, y dices, esto sí que me afecta, ¿no? Aquí no lo puedo meter, ahora lo tengo que meter con calzador, o hacer menos, o hacerlo en el recreo que decía, ¿no? Esta mujer, y dices, pues no sé dónde vamos a darle solución a todo esto, pero lo que menos me condiciona, y eso que me han quitado ahora es casi el currículo, ¿eh? No sé, veo, y eso que está guay, eso, la oportunidad que tenemos aquí, más que los que venimos a foros de estos, pues tenemos una inquietud que nos retroalimentamos entre nosotros, ¿no? Pero luego vuelves al colegio y ¿qué hay allí? Sí, no sé si querías antes comentar algo. Yo quería preguntarle... Y ya hablas tú y habla ya... ¿Cuál era la triquiñuela para superar el 25%? La triquiñuela es que van a sacar todos que van a meter en los programas de formación profesional básica, van a desaparecer automáticamente del sistema. Con lo cual, si hay un 10, un 12, un 8%, ese 8% no va a ser fracaso. Con lo cual, si ahora estamos en una tasa del 75, pues tendremos ya de golpe el 83% o bueno, el 17% de fracaso, como quieres. Esa triquiñuela tiene un coste bastante caro, y eso es lo que están, o sea, coste. Es decir, a mí se me preocupa poco. A ti te preocupa poco, pero a ver sí que es el verdadero rompedero de cabeza que tiene. Porque la salida era la formación dual, que me lo hagan las empresas, y empresas hay poquitas, y la otra alternativa es poner programas de formación profesional básica a multiplén en muchos sitios, y eso cuesta dinerito, de verdad. Y entonces la discusión sobre si eso lo pagan las comunidades autónomas o lo paga el Estado todavía está sin resolver. Y eso es lo que él se piensa que le va a dar la solución, pero me parece que tampoco la va a tener ahí, y vamos a seguir en la misma... O sea, el PCPI Sí. pasa a ser... Sí, ahora se llama Programa de Cualificación Profesional Básica. No, Formación Profesional Básica. FP básica. Pero eso es caro. Caro quiere decir que cuesta dinero, porque O sea, no son 30 hace 20 alumnos, años tienes no son 30 alumnos, son las menos horas alumnos. taller. Hay que poner No, mucho material es fungible. que ahora habrá menos taller, porque es más caro. Ahora habrá más, otra vez física y química, Sí, bueno, otra vez pero cosas que no había. tendrá que haber un componente de... Sí. Pero un no se componente de puede las asignaturas horas que taller de requieran... octavo. Sí. En determinados colegios ahora es taller de octavo. ¿Eh? Yo me acuerdo de la Bueno, de tampoco la eso, ingeniería. con otras historias y con... Bien, ella quiere decir una cosa. Sí, no. 15% de, Eso no es... de abandono escolar, ¿Perdona? que supondría pasar al 15% del 25%. Sí. No te sé calcular. No, pero la cosa es que Estaba hay... calculado con 10 puntos por el Sí, número era por total ahí, de- la idea era esa. por las Pero lo que pasa es que a ver de dónde sacan A la... nivel europeo se han marcado el 80% de... Una cosa, Fabio, antes de que hables tú, que eso que estoy de acuerdo con lo que ha dicho, ¿no? Pero que a mí me parece más caro que es más caro la ignorancia. Ah, no. A ver, Que se gaste, Una frase, ¿de una frase. dónde van a sacar el la dinero? salida era por ahí, que tiene otras pegas que no creo que nos quede tiempo para discutir, pero que me parece que esa tampoco la van a poner. Me estoy imaginando lo que van a hacer, que va a ser lo que sería la dimensión más profesional, formativa para una iniciación en un oficio, que es lo caro. Lo van a eliminar y van a ponerlos, a aburrirlos otra vez con otro que les cuente lo que sea de otra manera, que saldrá más barato. Ya está. Sí, Fabiola y Sí, Jorgito, eso y quería decir, acabamos, ¿no? que el rollo este de los porcentajes, el acuerdo europeo es el 80% de éxito escolar.
pues se suben por encima, pues ya está, lo habrán logrado el Estado español. Luego, respecto a eso de la FP básica, el decreto estatal es que habla de bilingüismo en la FP básica. No, o sea, no lo leí. Sí. Lo pone. Yo cuando lo leí dije, es que, bueno, No lo leí. tal cual. Y luego simplemente lo que quería decir, a raíz de lo que decía el compañero, que también es lo que una de las cosas que apuntaba ahí Diego, y es que ahí yo creo que pues, la pública está desarmada. Pues estos son acciones individuales, no hay un proyecto de centro, no hay manera de coordinarlo, porque es difícil coincidir en el tiempo y en el espacio. Solo igual en Zaragoza los equipos docentes tienen una permanencia a largo plazo como para plantearse cosas, ¿no? Luego, claro, los públicos, pues está la primaria y luego dan el salto a la secundaria. Esa coordinación tampoco existe. En un centro en el que se empiezan desde infantil y van subiendo hasta la secundaria, pues ese proyecto se puede alargar más. Hasta para decir, pues damos el ciclo del agua en primero de la ESO y antes no, y antes hemos hecho otra cosa. Y es que eso es tiempo, y es tiempo que se puede emplear igual pues de una forma más efectiva. Y yo ahí creo que no sé qué solución puede tener. Yo quería decir eso. Termino. Me está ocurriendo una cosa, pero no la digo por lo que os quiero decir es la prueba a la que nos han tratado de someter. Que es que iba a pagar y la costumbre siempre de mirar para arriba. Germán me ha pedido que si al final éramos capaces de sacar 8 o 10 frases en las que pudiéramos decir, pues estas opiniones tenemos en este asunto, pues que se lo hiciera, que si no podíamos, no. Como ya no me atrevo a hacer semejante cosa, alguien se atreve a decir una frase y otro dice otra y otro dice otra, y tomo nota y se la paso a Gaspar o no. A ver, yo si quieres ya hablamos tú y yo. Bueno, no. ¿Hablamos tú y yo? ¿Alguien quién opina? Debimos no hemos dicho, hombre, de nada que hemos comido. A mí me ha gustado. Pasaremos la rebaja. Pues me ha gustado la tuya, así que. Pues eso, ¿no? La idea de que. Nos centramos en el contenido, nos olvidamos de las personas. Exactamente, ¿no? Recuperar. Tenemos personas delante, hay que formarlas. No tenemos maquinitas, esto, a ver, si lo de la Gaspar le dirá, vaya hombre, pues qué creativo. Maquinitas que aprueben exámenes. No queremos maquinitas que aprueben. Que no dejamos desarrollar las leyes, que enseguida una interpone otra y no se pueden ver los resultados de ninguna ley. Sí. Otra que me ha gustado, y esa es cierta y yo es que creo que es una de las causas del fracaso, es la idea esta de que es a nivel, lo que decía un poco ayer el último señor, el que era maestro, que en Cataluña hay 5 institutos innovadores, pongamos, ¿no? Nada más. Es que a nivel de centro, organizar algo, por lo menos en la pública, yo que estoy en un equipo directivo, es prácticamente imposible, ¿no? La dificultad de organizar, de innovar a nivel de centro. Sí, que el currículo es una herramienta, pero que su aplicación o su uso está luego muy comprometida por otras cosas, ¿no? Por la estabilidad del profesorado, por algunas cuestiones. Claro. No podemos competir en el mercado, eso está claro. Mucho que quieran. ¿Alguna cosita más? Sí, bueno, yo había tomado nota de alguna cosa en relación entre los estándares de aprendizaje y la clasificación en las pruebas, las reválidas como freno a la innovación, que en un determinado momento han aparecido por aquí, y el nuevo currículo como un elemento que pretendidamente potenciador de la innovación, pero realmente potenciador del currículo cerrado. Sí. Esas cosas había ido tomando, que no sé si hay consenso sobre eso. ¿Me atrevo a decir? Yo creo que eso tiene que ver con lo que decíamos antes de las competencias. Por un lado te dicen que tienes que lograr en competencias, pero por otro lado cada vez te cierran más el currículum, ¿no? Y te lo compartimentan. ¿no? Por tanto, sí, esa era la idea del último. A mí a priori eso me parece una incoherencia, vamos. Me parece una... Te dicen que tienes que valorar por competencias, pero no te dicen cómo. Un Cada paso atrás. centro. No, y además para eso es necesario el currículum tenerlo abierto y favorecer en la organización del centro una cierta disposición de espacios, de materias, de horarios, de tal. Y el currículum es muy importante para luego poder trabajar en competencias, porque nos debe favorecer, no impedir. Y en este caso yo creo que el currículum impide. Bueno, pues vale. Otro día, tendríamos que discutir de qué hablamos cuando hablamos de innovación. Porque yo durante todo este tiempo he estado con muchas ganas de decir, pero a ver, ¿qué dices cuando dices que innovas?
y de verdad es tan importante innovar, quiero decir, no hay mucha gente hace mucho tiempo que enseñaba muy bien o sea, no hay cosas que se hacían hace muchos años que eran muy buenas y muy positivas y si las hacemos ahora serían de puta madre, con perdón, y no serían nada innovadoras porque ya las habían hecho otros. ¿De qué estamos hablando? Pero bueno, eso es otro. Bueno, gracias. Muy bien, muchas gracias. Y perdonad.